Cuando Joe Biden, presidente de Estados Unidos, visitó Alemania el mes pasado, ocurrió algo extraordinario. Biden recibió la Orden del Mérito, uno de los mayores honores de Alemania, por sus grandes contribuciones al país. Funcionarios alemanes elogiaron a Biden por su liderazgo ante Rusia y fortalecer la seguridad y la democracia en Europa. Pero, ¿y si te dijera que esto es falso? Alemania vive una de sus peores crisis económicas y políticas. Casi todos los problemas actuales de Alemania se deben a malas decisiones tomadas por su relación con Estados Unidos. El entusiasta compromiso de Alemania con la guerra en Ucrania, su base industrial desmoronándose, la inseguridad energética y el deterioro de su relación con China han dejado a la otrora potencia económica luchando por sobrevivir. Para empeorar las cosas, 2 semanas tras su visita a Alemania, Biden permitió a Ucrania usar misiles estadounidenses en Rusia, escalando el conflicto y generando una de las amenazas de seguridad más graves que Europa ha enfrentado en décadas. En el video de hoy, exploraremos el auge y la caída de la que alguna vez fue la poderosa economía alemana. Te mostraremos cómo la guerra en Ucrania ha diezmado la manufactura alemana y, lo más importante, explicaremos cómo la lealtad al gobierno de Estados Unidos ha puesto en riesgo el futuro de Alemania y Europa. Alemania fue durante décadas la potencia industrial europea, famosa por producir autos, electrodomésticos y productos químicos de clase mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha tenido estabilidad, economía fuerte y alto nivel de vida. Hoy presenciamos un cambio fundamental: el colapso de la Alemania que conocíamos, cuya base era su industria. La ingeniería alemana era el referente y sus industrias generaban millones de empleos sindicalizados bien pagados. Estos sectores financiaban servicios públicos e infraestructura, generando un círculo virtuoso de crecimiento económico. Para seguir siendo competitivas, estas industrias requerían insumos baratos, sobre todo gas natural para las fábricas del país. Afortunadamente, la proximidad de Alemania a Rusia la convirtió en un socio natural. Durante años, el gas ruso aseguró que la maquinaria industrial alemana siguiera funcionando sin problemas, pero con la guerra en Ucrania, esa dependencia crítica se rompió. Antes del conflicto, el 55% del gas natural consumido en Alemania provenía de Rusia. La caída de ese número a cero fue catastrófica para la economía alemana, algo que pocos comprendieron tan bien como los líderes industriales del país. En el verano de 2022, Martin Brudermühle, director general de BASF, la empresa química más grande del mundo, dio la voz de alarma. Advirtió que un embargo tendría consecuencias devastadoras y provocaría la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Queremos destruir conscientemente toda nuestra economía? Las luces se apagarán y veremos desempleo masivo y pobreza. Sus palabras no fueron solo una advertencia, sino una predicción. Hoy, esos pronósticos sombríos se están convirtiendo en realidad. Las consecuencias de la desindustrialización en Alemania se ven por todas partes, recordando el declive de las industrias automotriz y del acero en Estados Unidos. Las estructuras de estas antiguas fábricas y las industrias circundantes no han hecho más que oxidarse en los últimos años, y la pobreza se ha instalado. Desafortunadamente, esta tendencia ahora ha comenzado en Alemania. 1 de cada 5 alemanes vive en riesgo de pobreza o exclusión social, algo cada vez más visible en estaciones y centros urbanos. Aumenta el consumo de crack y fentanilo. En 2023, la Oficina Federal de Investigación Criminal reportó 2.227 muertes por drogas, 12% más que el año anterior y casi el doble que hace 10 años. El consumo de múltiples sustancias ilegales, como crack, cocaína y sustitutos de opioides, aumentó 34% respecto a 2022, coincidiendo con el inicio del conflicto en Ucrania. Si estas tendencias continúan, pronto podríamos hablar de ciudades como Hamburgo y Stuttgart de la misma manera en que hablamos de Detroit. Sin embargo, los políticos alemanes se niegan a reconocer la magnitud del daño. Aunque las sanciones contra Rusia parecían justificadas, casi 3 años de evidencia muestran una realidad clara. Estas políticas destruyeron la economía y el modelo de prosperidad de décadas de Alemania, pero sus líderes siguen indiferentes. Aunque Rusia tiene una clara ventaja y hubo múltiples oportunidades de paz, se negaron a negociar.
han apoyado los esfuerzos de Estados Unidos para escalar el conflicto y rechazado más de 5 acuerdos de paz en los últimos 3 años. Putin ha dicho varias veces que puede reiniciar los gasoductos Nord Stream restantes en una semana y está listo para reanudar el suministro de gas a Alemania cuando quiera. Esto es lo que frustra tan profundamente a muchos alemanes. Sus políticos se aferran obstinadamente a compromisos ideológicos y priorizan los intereses de Estados Unidos sobre los de su propio pueblo. Alemania podría salvar su economía buscando un acuerdo de paz con Rusia y restaurando su acceso a energía asequible. Sus líderes intensifican esfuerzos, militarizando una economía ya débil para cumplir los objetivos de Washington. Pese al estancamiento y la recesión inminente, Alemania incrementa el gasto militar cada año, alcanzando un récord de 66.000 millones de dólares en 2023. Solamente por cada pérdida que ha sufrido Alemania, Estados Unidos ha obtenido una ganancia correspondiente. Y voy a explicar exactamente cómo el gobierno de Estados Unidos se está beneficiando del colapso épico de Alemania. Henry Kissinger dijo: ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su amigo es fatal. Y nunca hemos visto un mejor ejemplo de esto en la vida real que la industria del gas natural en Alemania. Antes de la guerra en Ucrania, Alemania importaba más del 55% de su gas de Rusia, lo que hacía muy accesible el precio y era el secreto del éxito manufacturero de Alemania. Pero de la noche a la mañana, el gasoducto Nord Stream fue destruido y Alemania no tuvo otra opción más que recurrir a Estados Unidos para comprar su gas natural. En 2023, la Unión Europea gastó la asombrosa cantidad de 65.000 millones de dólares en gas natural licuado, GNL, proveniente de Estados Unidos, lo que representa un aumento del 70% respecto a años anteriores. Sin embargo, esto no se trata solo del valor, también se trata del precio. El GNL de Estados Unidos tiene un costo elevado. Europa paga 40% más que por gas ruso. En lugar de ayudar a su aliado, Estados Unidos aprovechó la situación para obtener ganancias y Alemania perdió su ventaja manufacturera por la energía barata. Esta tendencia se acelerará con una segunda presidencia de Trump, pues al eliminar protecciones ambientales, aumentará la producción de petróleo y gas en Estados Unidos. Europa se ve forzada a ceder ante Washington para evitar los aranceles de Trump, que afectarían aún más a las economías de la Unión Europea. Estados Unidos afirmó que las exportaciones de gas natural licuado serán clave en futuras negociaciones comerciales. Este acuerdo efectivamente obliga a Europa y especialmente a Alemania a pagar precios inflados por la energía estadounidense. Las implicaciones son profundas. Alemania lucha con costos disparados y muchas de sus industrias huyen a Estados Unidos. Por menores costos, sindicatos débiles y amenaza de aranceles, 2/3 de los fabricantes alemanes ya mudaron parte de sus operaciones al extranjero, dejando un gran vacío industrial en Alemania. El vaciamiento de la industria alemana refleja la desindustrialización devastadora en Estados Unidos en los años 70. La historia muestra que abandonar la base industrial lleva al declive a largo plazo. En una medida particularmente perjudicial, Alemania abandonó recientemente su plan de subsidios para vehículos eléctricos, consolidando efectivamente su retirada del liderazgo en la manufactura. En lugar de invertir en las industrias del futuro, los líderes alemanes desvían recursos para financiar la guerra en Ucrania y la militarización, políticas que sirven a la agenda de Washington, no a la de Berlín. Pero lo triste aquí es que no es que Alemania no tuviera otras opciones. En los últimos 20 años, China se volvió una superpotencia global y Alemania debería colaborar con ella para modernizar su industria. Después de todo, este tipo de colaboración fue la base del éxito económico de Alemania en los años 80, cuando compartió tecnología de punta con una China que se industrializaba rápidamente. En vez de aliarse con los chinos, Alemania ha optado por aceptar y propagar las narrativas de Estados Unidos de que trabajar con China es una amenaza a la seguridad nacional. A inicios de semana, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, visitó Pekín por segunda vez. Su recibimiento fue notablemente frío, una consecuencia directa de su comportamiento durante su primera visita. En ese momento, durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Baerbock decidió dar una lección a su homólogo sobre Taiwán y la asociación de China con Rusia, provocando un intercambio tenso. Esta conducta de un diplomático es asombroso.
Incluso si hay desacuerdos entre dos países, este comportamiento arrogante y aleccionador no hace más que perjudicar los objetivos que tienes para cualquier misión diplomática. Pero esto es algo común para Bayabac, ya que a principios de este año se hizo viral un video de ella en el que no recibió ninguna comitiva de bienvenida al entrar a Malasia. Alemania, como Estados Unidos, no puede dar lecciones a China sobre derechos humanos. Alemania es de los pocos países que aún apoyan y arman a Israel, mientras el resto del mundo los condena por su genocidio en curso en Gaza. Este tuit viral de James Jackson no hay mejor ejemplo de hipocresía. Dice que los alemanes piden al Papa guardar silencio sobre investigaciones de genocidio, lo cual es históricamente preocupante. Aunque Alemania ha cometido errores diplomáticos vergonzosos, varias empresas alemanas ven potencial en colaborar con China para desarrollar vehículos eléctricos. Las empresas automotrices alemanas se han volcado a operar en el mercado chino, comprometiéndose con varias empresas conjuntas. Volkswagen ha firmado un acuerdo con la empresa china Xiaopeng para el rápido desarrollo conjunto de dos autos eléctricos inteligentes. Mercedes-Benz y la empresa china de vehículos eléctricos Geely han establecido formalmente una empresa conjunta, y Audi se ha asociado con su socio chino, SAIC, para desarrollar una nueva marca de vehículos eléctricos específica para China. Estas asociaciones aprovechan el liderazgo de China en tecnología de baterías e innovación en vehículos eléctricos y destacan los resultados mutuamente beneficiosos de la cooperación industrial. Sin embargo, estas iniciativas del sector privado contrastan fuertemente con la dirección política más amplia de Alemania, que cada vez más ve a China como un rival en lugar de una oportunidad. La desconexión entre pragmatismo empresarial y política gubernamental amenaza con socavar la competitividad a largo plazo de Alemania en las industrias del futuro. Alemania vive agitación política tras el colapso de la coalición y el despido del ministro de Finanzas, Christian Lindner, por el canciller Olaf Scholz. Esta agitación muestra crisis internas y desilusión pública por el fracaso del gobierno en proteger la industria, garantizar energía asequible y priorizar intereses nacionales. El aumento de la pobreza y la desindustrialización han hecho que muchos alemanes se sientan abandonados, aumentando la polarización y radicalización. Los votantes se alejan de partidos tradicionales y exigen nuevas elecciones y cambio. En una encrucijada crítica, Alemania debe elegir entre recuperar su soberanía e independencia económica, o continuar por un camino de dependencia y decadencia, una decisión con profundas implicaciones para su futuro y la estabilidad de Europa. Ahora díganme, ¿qué opinan del futuro de Alemania y si la guerra en Ucrania terminará en 2025? Y si les interesa saber por qué 2/3 de las empresas alemanas se trasladaron al extranjero, hagan clic aquí y vean nuestro otro video a fondo sobre la economía alemana. Gracias por su apoyo, espero verlos pronto en el próximo video.